Nombre, Pablo Vázquez, profesión, consultor y divulgador. tu mejor hábito, El entrenamiento físico. una cosa que estás aprendiendo, Inteligencia artificial. algo que te molesta de manera especial, Mi falta de disciplina a veces. un libro que recomiendes o te ha influido mucho en tu vida. Aquí hay muchos, pero por mencionar algo relativamente reciente, voy a hablar de Broken Money, que no se ha traducido al español, pero es una autora que me gusta mucho, se llama Lynn Alden. Así en literal sería Dinero roto, que lo miren. Y una frase que te inspire o te defina. Pues una que siempre me ha gustado mucho y la tengo en muchos de mis perfiles es vence quien se vence. Es decir, el verdadero vencedor en la vida es aquel que es capaz de dominarse a sí mismo. Hola, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast de EduHacking. En este episodio aprenderás con Pablo Vázquez cómo aprovechar al máximo las herramientas de inteligencia artificial generativa, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Exploraremos sus usos prácticos, las claves para interactuar eficazmente con estas tecnologías y las oportunidades que presentan en diferentes contextos. Pablo es ingeniero informático con un máster en inteligencia artificial. Se dedica actualmente a la formación en inteligencia artificial generativa, tanto para particulares como para empresas, ofreciendo consultorías, charlas y participando en eventos especializados. Es co-creador, junto con Marcos Vázquez, quien ya también pasó por el podcast, del curso Vida Inteligente, donde más de 4.500 personas, incluido un servidor, aprendimos a integrar la inteligencia artificial generativa en nuestra vida diaria. Además, Pablo escribe una interesante newsletter en la que ofrece una visión práctica y honesta del mundo de la inteligencia artificial, evitando tanto falsas promesas como el ruido excesivo de las actuales noticias sobre el tema. Su enfoque está en ayudar a las personas a entender y a utilizar la inteligencia artificial con sentido crítico. Si te interesa, puedes encontrar más información en vidainteligente.net. En este episodio abordamos las barreras más comunes que enfrentan las personas y las empresas al utilizar este tipo de tecnologías. También vemos las claves esenciales para conversar con este tipo de tecnologías de una manera más efectiva. Y también Pablo nos habla sobre las aplicaciones más destacadas del curso Vida Inteligente, con ejemplos concretos que han resultado especialmente útiles en sus participantes. Además, exploramos las funciones más avanzadas de herramientas como ChatGPT o Notebook LM y también reflexionamos sobre cómo la IA está nivelando el terreno entre las personas generalistas y especialistas, transformando las dinámicas en múltiples ámbitos profesionales. Como ves, este episodio está lleno de información práctica y reflexiones sobre el impacto de la IA generativa en nuestra vida y trabajo. Por cierto, te invito a formar parte de la comunidad EduHacking uniéndote tanto al canal de Telegram como suscribiéndote gratuitamente a mi lista de contactos. Cada sábado a las 10:15 recibirás un correo desde esta lista de suscripción con historias breves y reales, llenas de consejos prácticos para mejorar tu relación con la tecnología, tu bienestar, tus métodos de aprendizaje, la gestión del conocimiento y otros temas clave de EduHacking. Además, tendrás acceso a contenido y formación exclusivas. Para unirte al canal de Telegram o suscribirte a este boletín de correos, simplemente sigue los enlaces que tienes en las notas del episodio o visita mi web joseluisserrano.net. Y ahora sí, vamos con Pablo Vázquez. Hola Pablo, bienvenido al podcast de EduHacking. Un placer poder charlar con uno de mis formadores en el curso de Vida Inteligente, del que tanto aprendí, del que tanto aplico ahora yo como formador en otra serie de cursos. ¿Qué tal estás? Imagino ya que habrás tomado tu taza de café, que sé que eres aficionado. Así es, ya he tomado la tercera del día y nada, oye, muchas gracias por la invitación. Muy bien, Pablo.
Vamos a hablar de inteligencia artificial, por ser un poquito más preciso, de inteligencia artificial generativa. Y lo primero que me gustaría saber, después de vuestra experiencia en el curso de vida inteligente y otro tipo de formaciones que estás haciendo a nivel pues, de empresas o imagino que también a nivel personal, me gustaría que nos contaras cuáles son las principales limitaciones que estás encontrando en las personas para aprender a utilizar y conversar con la inteligencia artificial generativa, tanto en el uso personal como en el uso profesional. Sí, buena pregunta. Pues en el uso personal yo creo que sin duda destacaría el desconocimiento. La inteligencia artificial es algo que suena muy técnico o que simplemente no es para mí, que es para otros o que no tiene una gran aplicación en el ámbito personal para audiencias no técnicas. Y esto hasta hace relativamente poco podía ser así, pero con esta nueva tecnología, la inteligencia artificial con ese apellido de generativa, ya no es así, porque la interfaz es el lenguaje natural, todos lo dominamos y por tanto es ahora prácticamente todo el mundo el que se podría beneficiar de esto. Entonces, en esta situación el principal escollo es el desconocimiento, porque la gente o bien no piensa que pueda utilizar la tecnología o simplemente desconoce qué es y para qué sirve y por tanto no tiene un incentivo a usarla o ni siquiera sabe por dónde empezar o de quién fiarse, porque de manera diferente pero relacionada es también un ámbito al ser un ámbito tan nuevo y que ha ganado tanta popularidad, pues se hace cierto aquello de que a río revuelto ganancia de pescadores, en ese río revuelto pesca mucha gente, ¿no? Entonces se nos ha llenado de YouTube, las redes sociales, de gente que te promete que te vas a hacer rico con la inteligencia artificial, que la puedes utilizar para el trading y para otro tipo de cosas. Y entiendo que mucha gente que no ha tenido la suerte de entrar por un canal adecuado, pues a la segunda vez que le engañen ya no quiere saber nada más del tema. Entonces, a nivel personal, yo diría que ese desconocimiento es la barrera principal. También pasa en el ámbito corporativo, pero en el ámbito corporativo destacaría, si quieres, otros dos. Uno, el conocimiento y el esfuerzo que hace falta adquirir para realmente sacarle partido a esta tecnología, porque por supuesto tienes ChatGPT, esa es una puerta de entrada fácil, pero realmente para sacarle verdadero partido, pues esto ha de ir acompañado de una formación, de unas ciertas políticas internas. No es simplemente comprar licencias para los empleados y ya está. Ese puede ser un primer paso adecuado, depende de la empresa y el caso de uso, pero en general quieres ir un poquito más allá, quieres tener una serie de políticas, quieres formar a la gente en el buen uso de estas herramientas y esto enlaza con el que yo destacaría como tercer escollo en el ámbito empresarial, aparte del desconocimiento y el conocimiento barra esfuerzo que requiere, que es los posibles riesgos de privacidad y seguridad que están ahí. Si no se hace de forma adecuada y ordenada y sin un mínimo de formación, pues no es descabellado pensar en escenarios en los que pues, ciertos empleados tengan acceso, por ejemplo, a ficheros a los que no deberían tener acceso, simplemente usando un GPT, algo así. Con estas herramientas, mi sensación es que a nivel de interfaz, a nivel técnico, creo que no son difíciles, creo que son sencillas, incluso las ves y dices tú, bueno, esto es la inteligencia artificial, no es para tanto, ¿no? Pero luego a nivel de sacarle partido, a nivel de interacción, por ejemplo, vamos a pensar ahora en los chatbots, tipo ChatGPT y demás. Uh-huh. A nivel de interacción, sí que te das cuenta, conforme vas aprendiendo, de que hay muchos más trucos de lo que parece, ¿no? Ese arte de conversar, que incluso en las conversaciones humanas pasa lo mismo. ¿Cuáles dirías que son esas claves para conversar con la inteligencia artificial y esta posible dicotomía de dar órdenes o conversar? ¿Qué pautas podríamos dar? Sí, pues esto es un poco mentalidad que viene de la mano también del conocimiento, ¿no? Cuando conocemos un poco cómo funciona esta tecnología, nos damos cuenta de que en muchos aspectos se parece más a una persona que a una máquina. Uno, porque la manera de interactuar es el lenguaje natural, que es el canal de comunicación que tenemos con otras personas. Esto es algo novedoso, pero también por la manera en la que se comportan. Son no deterministas, es decir, ante un mismo input, una misma entrada, producen salidas diferentes cada vez. En ese sentido también son parecidas a los humanos. También se equivocan.
es parecido a los humanos. Les cuesta mucho decir que no lo saben, también, como nos pasa a los humanos. Entonces, tiene muchas características que son diferentes digamos, al software o a los programas a los que estamos acostumbrados. Entonces, por una parte es tener esa mentalidad, pero al final la mentalidad, de nuevo, es para mí en este contexto es la otra cara de la moneda del conocimiento, porque más que esforzarte por desarrollar una mentalidad, yo creo que el juego es el de trabajar con estas herramientas, adquirir unos conocimientos mínimos, sí, pero luego trabajar mucho con estas herramientas y de forma natural iremos desarrollando esa intuición que nos permite saber qué cosas les da bien, cómo podemos usarlas, cómo podemos llegar a un determinado objetivo, en qué momentos o en qué escenarios hemos de ser un poquito más cuidadosos porque suelen fallar. Entonces, si conocemos eso, ya de manera natural vamos a sacarles partido y de manera natural, de nuevo, desarrollaremos esa intuición para saber cuándo una conversación es más adecuada para ir descubriendo la verdad o la solución a un problema de forma iterativa, mediante una conversación con la máquina, como haríamos con un amigo o con un compañero de trabajo, y en qué momentos tenemos problemas bien definidos con los pasos, conocemos los pasos, la secuencia de pasos que queremos, y en este caso pues nos va a ahorrar tiempo y podemos obtener resultados más consistentes y de mejor calidad si tenemos una secuencia de órdenes, si tenemos una serie de comandos y una serie de órdenes bien estructuradas, que también es lo que nos pasa, que también es lo que nos pasa en la vida real. Tú y yo podemos estar tratando de resolver un problema mediante una conversación porque ninguno de los dos estamos seguro de cuáles son los pasos a seguir, o yo puedo tener un proceso que domino al 100% y lo que hago es documentarlo con todos los pasos para que otros humanos lo puedan leer y puedan seguir esas instrucciones, ese procedimiento. Luego es otro ejemplo de cómo esas mismas habilidades que tenemos para interaccionar con otros humanos nos van a valer para interactuar con esta tecnología. ¿Crees entonces que el prestar tanta atención a hacer el prompt perfecto con una serie de elementos, conforme han ido evolucionando estas tecnologías, ha perdido sentido? Es decir, que mi sensación era que al principio te la jugabas casi a una carta, hacer el prompt perfecto, y si no obtenías lo que querías, prácticamente como que ya estaba perdido, ¿no? ¿Crees que ha ido evolucionando en esta dirección de que el prompt, bueno, pues el inicio de la conversación tampoco es tan determinante, o cómo lo ves? Sí, yo en realidad nunca creí que fuera demasiado determinante. Yo me he equivocado en muchas de mis predicciones en mi vida, aunque resulte difícil creerlo, pero una de ellas que acerté desde el primer día es que esto no iba a ser relevante. O sea, yo me acuerdo ver esto del prompt engineering, el ingeniero de prompts como la gran profesión del futuro en prensa generalista. Bueno, un ejemplo más de cómo o estos tipos no saben de qué están hablando, no tienen ni pajolera idea, o lo saben, pero de nuevo, no están en el negocio de informarnos, están en el negocio de atraer atención. Entonces, pues obviamente, este tipo de la profesión del futuro gana 300.000 euros al año diseñando prompts. Esto capta mucho más atención que una visión más realista. Luego, yo creo que eso nunca fue así, pero desde luego no es así a día de hoy, porque los modelos, y va a serlo aún menos en el futuro, porque según los modelos van aumentando en potencia, van aumentando en su capacidad de entender lo que queremos, es decir, de traducir, de ver la intencionalidad detrás de nuestras palabras. Luego las palabras pierden poder, no nos hace falta ser extremadamente precisos, podemos cometer no solo faltas de ortografía, sino que podemos decir cosas que son ambiguas, pero las máquinas son cada vez más potentes, que es como decir, más inteligentes y son por tanto capaces de entender la intencionalidad última detrás de los prompts. Luego no nos hace falta por regla general prompts demasiado sofisticados por regla general, hay excepciones. Y Pablo, yo evidentemente, y además estoy sesgado por el ámbito en el que trabajo, que la formación, pues al menos inicial, necesitas algún tipo de formación y que sea adecuada. Esto de ir aprendiendo a base de vídeos y demás, pues a veces es muy complicado por lo que estaba comentando, que hay gente que tiene sus intereses, que tampoco los critico, ¿no? Es su negocio y no van a querer informarte, sino un poco por vender algo, ¿no? Que ya está, que es una posibilidad. Pero en este sentido también hay que tener en cuenta que esta tecnología
está en continuo cambio. Entonces te quiero pedir que expliques esa metáfora del avión a medio construir. No sé si la recuerdas, que yo te la copio y te cito un montón porque me parece muy buena y creo que explica muy bien la situación en la que estamos y cómo la formación, claro, está bien esa formación inicial, pero luego pues hay que seguir aprendiendo. Explícanos esta metáfora del avión. Sí, efectivamente. Pues yo comparto un poco esa visión y de hecho, por eso hicimos un poquito el curso, ¿no? Ese era uno de nuestros puntos de venta. Es decir, oye, esto al final de lo que va a ir es de que vosotros practiquéis, incorporéis estas tecnologías en vuestro día a día, pero hay cosas que os viene bien saber y no vais a adquirir simplemente usando la tecnología en el día a día. Y hacíamos la metáfora con Internet. Tú puedes abrir un navegador, empezar a navegar por Internet, puedes pensar que sabes navegar por Internet, pero no tienes ciertos conceptos básicos, por ejemplo, de ciberseguridad, porque no se aprenden con un uso diario y son muy poderosos. Aquí pasa un poquito lo mismo. Entonces es hacer ese balance de tener una cierta formación reglada o al menos familiarizarte con unos conceptos básicos y luego mucha práctica. Entonces, mi metáfora del avión, que yo seguramente copio a otros, es que tenemos que volar en un avión y tenemos que montar el avión a la vez. O sea, el avión no está montado, el avión no está montado del todo. Y esto es así en dos dimensiones diferentes. Una de ellas es esta que comentamos, en la que tenemos que ir aprendiendo y practicando a la vez, porque la tecnología y las distintas herramientas cambian muy rápido. Entonces es un ciclo constante de aprender, practicar, para poder realmente sacarles partido, estar un poco, sin agobiarnos, pero estar un poco, entre comillas, a la última, ¿no? O al menos, al menos un poco avanzados en la tecnología, no quedarnos con lo que se hacía hace un año, algunos de los primeros modelos. Pero por otro lado, elevando un poco la mirada, esta metáfora también es adecuada a nivel, a nivel global, en el sentido de que como humanidad estamos desarrollando una tecnología, hemos despegado, pero hay muchos factores, hay muchos asuntos que no tenemos resueltos, desde temas de ética, de privacidad, de seguridad y quién sabe si riesgos existenciales. Entonces hemos emprendido un vuelo, pero no tenemos muy claro ni a dónde vamos, ni exactamente cómo ha de ser el avión. Entonces es una metáfora que me gusta porque se puede aplicar tanto a nosotros en nuestro día a día a nivel individual como de manera más amplia a la tecnología y su impacto a todos los niveles en todas las sociedades. De estas cuestiones que has comentado, de seguridad, de incluso temas éticos existenciales, ¿a ti personalmente hay algo que te pueda generar como, no sé si llamarlo preocupación, pero sí una inquietud más alta? Es decir, ostras, este tema me preocupa especialmente, ya te digo, un tema puede ser de seguridad, de ética o existencial. De esas tres cosas, ¿algo en concreto tienes en mente de que te pueda generar mayor preocupación o generar dudas? Sí, yo personalmente estoy más, no diría preocupado, pero tengo más en mente los riesgos de privacidad y seguridad que los existenciales, que aún me siguen pareciendo extremadamente lejanos. Yo no veo un camino claro por el que podamos ir de dónde estamos hoy a un escenario tipo Skynet de Terminator que acabe con la humanidad. No lo tengo claro. La posibilidad no es cero, pero yo no alcanzo a comprender por qué caminos podríamos llegar de donde estamos hoy con estos modelos probabilísticos a ese tipo de escenarios. Dicho esto, hay gente mucho más inteligente y con más conocimiento que yo que sí que los contempla. También hay gente mucho más inteligente y con más conocimiento que yo que dice que son descabellados. O sea, que tenemos gente muy competente en los dos bandos. Pero dicho eso, no es algo que tenga demasiado en mente. Sí tengo más en mente privacidad, seguridad, tanto a nivel de nuevo, tanto a nivel individual, es decir, cómo se pueden aprovechar estas tecnologías. Pondré un ejemplo concreto, lo aterrizaré, para clonar la voz o imágenes de personas, hacer desinformación a gran escala, que ya no te puedas fiar de absolutamente nada de lo que ves
en Internet, que sea muy complicado informarse porque no sabes si nada es verdad. O sea, entramos en esa llamada era de la posverdad, en la que para poder informarte siempre tendrías que ir a la fuente o tendrías que ir a fuentes de las que realmente te fíes, y no hay muchas. Y también a un nivel más práctico, pues pueden clonar tu voz para llamar a tus padres, a personas mayores, diciéndoles que te han secuestrado o que necesitas dinero, que envíen dinero a tal cuenta. Entonces es un problema, porque los que estamos un poquito más en el mundo y en la actualidad, pues estamos un poquito mejor equipados, no 100% equipados, porque por definición hay muchas cosas que desconocemos. No sabemos lo que no sabemos, pero sobre todo hay grandes sectores de la población que ni siquiera saben que estas cosas se pueden hacer ya a día de hoy. Entonces, cualquier persona que a día de hoy reciba una llamada telefónica con una voz muy similar a la de su hija, no se le pasa por la cabeza que alguien ha podido clonar la voz, incluso la imagen de su hija. Luego, son riesgos ciertos que ya están aquí y no sé muy bien cómo vamos a gestionar, porque no estoy viendo grandes esfuerzos a ningún nivel, ni corporativo, ni nacional, por educar a la población en este tipo de riesgos. Entonces vamos a pasar unos años que yo creo que van a ser complicados, espero equivocarme, pero creo que van a ser complicados con un gran aumento de este tipo de ciberdelincuencia. Sí, una de las únicas apuestas que me atrevo a hacer con este tema es esa brecha que va a haber entre las personas que la utilicen adecuadamente, las personas que no la utilicen adecuadamente y las personas que directamente ni las utilicen. También es posible que mucha gente se esté dando cuenta ahora de que no tiene un nivel de competencia digital mínimo como primero para saber que hay que triangular la información, cómo gestionar la información, de dónde se puede acceder. Creo que hay un montón de capas, un montón de competencias que van antes, que a lo mejor una parte importante de la población no tiene, y que claro, pues la llegada de esta tecnología, entre comillas, como queramos llamarlo, pues puede provocar mayor esa brecha. Pablo, luego te preguntaré por el tema de las habilidades, ¿eh? De algunas habilidades que a lo mejor necesitamos desarrollar y otras que a lo mejor necesitamos dejar un poquito ya paradas. Pero antes de eso, me gustaría que nos contaras dentro del curso Vida Inteligente qué ámbitos, cómo organizasteis los distintos usos y cuál de ellos, uno o dos, consideras que tuvo como que despertó más interés. Sí, pues a nivel de temario, obviamente más allá de los esperados, ejercicio o entrenamiento y nutrición, lo cual tiene mucho sentido porque, para el que no lo sepa, por darles contexto, este es un curso que he desarrollado o co-desarrollado con mi hermano Marcos Vázquez de Fin de Revolucionario, que por definición tiene una comunidad muy enfocada en la salud. Entonces, esos módulos a nivel de temario tuvieron mucho interés, pero no fue sorprendente, ¿eh? Sí me sorprendió, al menos a mí, el gran interés que suscitó el módulo de gestión del conocimiento, que esto era algo que parecía salirse un poquito, al menos aparentemente, de lo que es el core de la comunidad, y sin embargo mucha gente parece compartir nuestra opinión de que es extremadamente valioso en el mundo en el que vivimos, con tanta abundancia de información, el ser capaz de hacer un curado de información, de procesar mucha información, filtrar aquella que es relevante y organizarla de una manera que luego te permita a accionarla. Eso desde el punto de vista, digamos, desde la dimensión del temario, pero luego, de manera más general, podría organizar los casos de uso en dos grandes grupos. Uno, aquellos casos de uso, ejemplos, que de manera muy práctica te ahorraban tiempo y dinero. Decíamos, por ejemplo, cómo esta tecnología, hablamos de cómo esta tecnología te puede ayudar a comparar dos coches y te puede asesorar la compra de dos coches. Eso es algo muy tangible. O comparar dos seguros de hogar o incluso dos hipotecas. Luego, la gente hasta ahora estaba tomando decisiones muy relevantes desde el punto de vista financiero, sin grandes herramientas para enfrentarse a esas decisiones, y ahora puedes tomar decisiones mucho más informadas porque estas herramientas son una especie de copiloto intelectual con mucho conocimiento, tanto generalista como específico, y pueden, por tanto, complementar aquellas áreas de conocimiento que no tienes. Y cuando aplicas ese copiloto intelectual y te ayudas, te apoyas en él
para tomar estas decisiones vas a tomar decisiones más informadas, que es tanto como decir que vas a tomar mejores decisiones. Entonces, hay casos de uso muy prácticos, muy concretos, que a la gente le aportaron mucho valor. Y después había otro segundo grupo de casos de uso que, si bien son valiosos, se destacaban por el llamado el efecto wow, en el sentido de que estábamos entrando en cosas que hasta ahora la gente pensaba que eran ciencia ficción, pero que ya están aquí. Como ejemplo práctico, y esto es interesante hacerlo de manera virtual, pero tuve la semana pasada la oportunidad de hacerlo de manera presente en una sala relativamente grande, presentando en directo con gente en persona, lo cual ya es raro en estos días que corren, y literalmente la gente se arrancó a aplaudir cuando les enseñé cómo hacer una presentación muy rápida, en cuestión de minutos, visualmente muy atractiva, usando herramientas como Gamma. Y la gente, claro, decía, yo esto jamás lo he sabido hacer. Entonces, que esto esté en mi mano, el hacer una presentación visualmente atractiva, con la fuente bonita, con colores, con iconitos, en cuestión de minutos, es un salto cualitativo que te permite hacer o que te permite dar la tecnología. Luego, esos también fueron muy, muy gratificantes. Pues mira, coincido 100%. Las formaciones que yo hago, que suele ser con profesorado universitario, precisamente con Gamma, es cuando todavía sigo viendo el wow, ¿no? Ya cuando la gente ve hacer cosas ChatGPT, ya la gente lo ha normalizado, que yo de vez en cuando digo, ostras, estamos dejando de valorar lo que está haciendo esta herramienta, o sea que es una auténtica burrada. Pero es cierto que tú ver cómo el Gamma lo hace en directo, o sea, te lo está haciendo en el momento, el diseño, todo, eso sigue generando ese wow, ¿no? Y como tú dices, cuando se hace en presencial, se saborea, ¿no? El ver cómo la gente puede reaccionar ahí. Y yo en mi caso, fíjate, cuando hice el curso, ese módulo, también es el que más ganas tenía. En mi caso, pues hay más motivo como profesor e investigador. Y también percibía que la gente quería más sobre ese asunto, el cómo aprender, el cómo gestionar el conocimiento. ¿Crees, o mejor dicho, consideras que hay ciertos peligros para que este tipo de tecnologías nos hagan pensar peor? ¿O en qué tipo de usos nos puede perjudicar la habilidad de pensar como seres humanos y de desarrollar habilidades? Es decir, puede hacer cosas mejor y más rápido que nosotros, pero corremos ese riesgo de tener ese sedentarismo cognitivo y pensar peor. Sí, el riesgo está ahí, pero yo creo que esto va a ser el efecto Mateo aplicado a la tecnología, en el sentido de que a aquellos que no quieran pensar les va a hacer aún más fácil ir por la vida sin pensar nada, que se lo den hecho. Pero aquellos que quieran pensar puedan subirse a hombros de gigantes, en este caso no gigantes humanos, sino tecnológicos, con hombros de silicio. Y puedes pensar mejor y de manera más profunda sobre temas que tal vez no le interesan a nadie. Tú puedes no conocer a nadie al que le interese un tema, puedes no tener la mano, y ahora tienes un compañero al que le interesa lo que cuentas. Yo tengo un montón de temas que a mí, por mi manera de ser, me interesan por libros que leo, pero no necesariamente tengo a alguien al lado, no son temas demasiado mainstream, ¿no? No necesariamente tengo a alguien al lado con el que hace una especie de sparring o de lucha intelectual sobre diferentes ideas y conceptos. Y entonces me pongo a charlar sobre ello con ChatGPT, y a ChatGPT le interesa. El otro día me dijo, cuéntame más, y eso no me lo había dicho nunca nadie. Normalmente la gente me dice, oye, Pablo, cuéntame menos. Pues a ChatGPT le interesa, me hace preguntas, me repregunta, me da otra perspectiva. Luego, no voy a mentir, hay ciertos escenarios en los que yo soy el primero en el que no quiero pensar, digo, mira, quiero que me hagas esto, dame dos o tres alternativas, dame 10 ideas de títulos, de nombres, para cosas que no son relevantes, pero para tomar de verdad decisiones importantes a todos los niveles, quién soy, qué quiero hacer con mi vida, me conviene estar con esta persona o no, es, es muy poderoso y te puede llevar a unos niveles de desarrollo intelectual a los que no teníamos acceso antes. Bueno, yo voy a igualar en una cosa ChatGPT, te voy a decir, cuéntame más cosas, Pablo, en la entrevista. Y en relación con eso, fíjate, un uso que podría ser muy interesante, es decir, las personas que escriban diarios, imagina que esos diarios están en digital, se comparten con este tipo de herramientas.
te puede asesorar en la toma de decisiones teniendo en cuenta cómo tú has resuelto otros problemas anteriores y buscando esos patrones y esas relaciones para, bueno, tener un consejo informado en base a tu experiencia, ¿no? Pero claro, ahí la clave será tener esa materia prima bien organizada para luego que esa especie de clon te pueda aconsejar como si te estuvieras aconsejando a ti mismo. Yo creo que es un campo muy, muy interesante. Y Es sí, muy dime. interesante. Déjame una idea muy rápida. Es que algo que destaca, algo que he escuchado ya más de una vez, es que resulta, una palabra que escucho es que resulta muy liberador el poder hablar con una entidad que sabes a ciencia cierta que no te juzga. Porque los seres humanos estamos cableados para juzgar. O sea, no podemos evitarlos, pero al menos que seas un ser de luz, lo que va a pasar es que en vez de juzgar al 90%, vas a juzgar al 10%. Pero al menos que seas un ser de luz, hay un cierto juicio, aunque sea subconsciente, aunque tú trates de ser el mejor amigo del mundo. Y después hay unas consideraciones de privacidad y seguridad cuando yo estoy compartiendo algo con alguien. Y esto lo podemos, si lo hacemos bien, lo podemos prácticamente eliminar. La parte del juicio ya está eliminada, en la parte de privacidad y seguridad, teniendo un poquito de cuidado, sin guardar los chats, etcétera, pues queda también prácticamente a términos prácticos eliminada. Luego, ya he escuchado a varias personas decir que les resulta muy liberador el ser capaz de compartir sus pensamientos básicamente sin filtrar. Y después, además, tener, como decías, una entidad al otro lado con la que podrías ir charlando a lo largo del tiempo o podrías pasarle gran parte de tu diario, incorporárselo a esa conversación y te podría modular, ¿no? Podrías, por ejemplo, estar teniendo un día francamente malo y decirte, bueno, pues muy bien, pero ten en cuenta que hace mes y medio también te has sentido así, pero luego a los 2 días te sentías mejor. O tuviste una gran discusión con tu madre, pero luego a los 2 días os reconciliasteis y te diste cuenta de que esas mismas dinámicas tú las tienes con tu hija, no porque no quieras a tu hija, sino porque esas dinámicas se producen dentro de la familia, etcétera, etcétera. Y tú quieres mucho a tu madre y ella te quiere a ti. Te puede modular esos comportamientos. Y te los puede modular, de hecho, diría, tanto para arriba en este caso, como para abajo. Cuando pasan cosas francamente buenas, a mí alguna vez me ha pasado, como anécdota, no entrar en detalles, pero decir, oye, ha pasado esto, ¿qué es lo apropiado? Y dice, bueno, vale, muy bien, estás en un momento, te ha pasado esto, pero ojo, porque esto tampoco es así, es decir, es un muy buen compañero, es un muy buen oyente, que esa capacidad de escuchar es algo que se nos da especialmente mal a los humanos y creo que se le da especialmente bien a estos entes no humanos, pero pero que tienen mucha empatía. ¿Y tú en tu caso personal crees que caes en este llamado sesgo de el llamado palabra de la máquina, ¿no? De lo que te dice, la sugerencia que te da para que tomes una decisión, este sesgo, no sé si es sesgo de la máquina o sesgo de automatización, ahora los estoy cruzando, pero bueno, la idea es que te da una sugerencia y como lo dice la inteligencia artificial, confías más en esta sugerencia de la máquina que en tu criterio propio, que incluso a lo mejor ni lo habías pensado. Directamente, antes de tú pensar en qué vas a decidir, te vas a la máquina a ver qué te dice, con lo que te diga vas a tope. En tu caso, ¿cómo lo ves? Y luego, en general, ¿cómo lo percibes en la gente? Sí, una especie de sesgo de autoridad, pero llevado al mundo digital. Correcto. Bueno, pues creo que depende de cuánto se aleje la conversación de mi círculo de competencia. Si es un círculo de competencia, si está muy dentro de mi círculo de competencia, probablemente pondere mis opiniones por encima, pero si estoy alejado de mi círculo de competencia, pase al revés, porque estas máquinas tienen mucho conocimiento, tanto generalista como específico. Luego, por ejemplo, si estoy pidiendo el asesoramiento a nivel de, a nivel de SEO, que no es un área en el que me gustaría saber más, pero sé muy poquito y no me genera mayor interés, luego me es difícil aprender, ahí lo voy a valorar su opinión mucho. Pero si estoy hablando de este pequeño conflicto que tengo con mi mujer, voy a valorar mucho más nuestra historia personal y mis emociones y pensamientos que lo que me diga ChatGPT, sabiendo que, ojo,
esa perspectiva externa me puede ayudar y además puede hacer un papel de ponerse muy mucho en su lugar y decir, bueno, ten en cuenta, en este caso concreto, que es un ejemplo y no un caso real, pero que ella puede estar diciendo esto por esto, se puede sentir de esta manera, has pensado sobre este otro tema. Luego lo ponderaré menos, pero incluso en esos casos considero que puede ser útil. O sea, sería una buena estrategia antes de empezar a utilizarlo. Esto al principio se hace forzado, pero luego ya se interioriza. El, como preguntarnos qué nivel de competencia tengo sobre lo que le voy a preguntar para luego ser consciente de hasta qué punto puedo o confiar en lo que me dice o también pues tener ciertas precauciones. Es decir, cuanto más sabes de un tema, probablemente más partido le vas a sacar y más influencia vas a tener tú en la toma de decisiones. Efectivamente, que si lo piensas es muy similar a lo que nos pasa en las interacciones entre humanos. Tú puedes tener una conversación, te pueden dar un consejo y ese consejo lo ponderarás más o menos en función de de dónde estés tú y también dónde esté la otra persona. Si te da consejos de fitness y nutrición alguien que está como Conan, lo vas a valorar más que si te lo da alguien cuya vida es un desastre, cuyos hábitos son objetivamente malos, etcétera, etcétera. Luego, de nuevo, esa dinámica es más parecida a esa dinámica que se establece entre humanos que las que clásicamente teníamos con una máquina. Y esto no es nuevo, lo veíamos, por ejemplo, no recuerdo el nombre del efecto y tal, cómo se llamaba, pero es cuando vemos una noticia sobre campos sobre que dominamos y vemos que esa noticia tiene errores, que no es cierto, vemos problemas. Pero claro, luego uno tiene que pensar, vale, ¿y el resto de noticias que no domino el contenido sobre el que están hablando, es que son correctas? O sea, te das cuenta de lo que no está bien en tu campo de dominio, pero luego del resto de campos no te das cuenta y te tragas la noticia tal cual, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, como anécdota, te diré que yo en mi vida he estado muy pegado a dos noticias que tomaron ámbito, que tuvieron relevancia en el ámbito pues, nacional. En las dos ocasiones, yo que estaba ahí sabía exactamente lo que había pasado. Se estaban dando muchos detalles que eran objetivamente falsos. O sea, el evento pasó a tal hora, pues no, no pasó a tal hora. Luego, este otro evento pasó a tal otra hora del día siguiente. No. O sea, seguro que no, absolutamente seguro que no, porque yo estaba allí. Entonces, dices, ¿qué, qué falta de... O sea, pierdes básicamente la confianza en los medios de comunicación. Desde luego, los medios de comunicación generalistas y que viven del entretenimiento. Hay diferentes tipos y diferentes business model, diferentes modelos de negocio, pero aquellos que son básicamente que viven del entretenimiento y de captar atención, me merecen poca fiabilidad, me merecen poca confianza. Totalmente, haciendo un giro, pero utilizando un término que has dicho, generalistas. En una de tus newsletters, que luego te preguntaré cómo nace esta newsletter y qué pretendes también un poco conseguir, ¿por qué consideras que la inteligencia artificial está nivelando ese terreno entre los generalistas y los especialistas? Bueno, pues por varios motivos, pero el que destacaría como principal es que dota a los especialistas de conocimiento general sobre muchas áreas y también dota a los generalistas de conocimiento específico o especializado. Esto se ve, por ejemplo, muy bien en el ámbito de la programación, para el que lo conozca, donde tú puedes tener una persona que domine de manera general, no profunda, dos o tres lenguajes de programación, pero no sea un especialista en ninguno de ellos, y con la ayuda de ChatGPT llega a desarrollar algoritmos relativamente complejos en poco tiempo, con esa ayuda, de nuevo, con ese copiloto intelectual. Pero en la otra cara de la moneda puedes tener a alguien que sea un verdadero especialista en un lenguaje de programación concreto y que con la ayuda de ChatGPT pues lleve, por ejemplo, que sea capaz de migrar ese código fuente a otro lenguaje de programación. Entonces, les da a los especialistas capacidades generalistas y al revés. Luego tiende a igualar ambos. Y además pasa una cosa curiosa en otra dimensión diferente pero similar, y es que tiende a ayudar más a aquellos, si pensamos en un espectro de competencia, tiende a ayudarte más cuanto más abajo estés en el espectro de competencia. Es decir, que aquellos que estén en un percentil 95 se van a beneficiar poquito porque probablemente estén por encima de ChatGPT en ese ámbito de competencia concreto y sin embargo aquellos que están en unos percentiles más bajos los puede
elevar, los puede acercar a los especialistas. ¿Y qué personas o qué tipo de habilidades de algunas personas les puede beneficiar más? ¿O qué perfil de personas se puede ver más beneficiada con el uso de la inteligencia artificial? Es decir, por si quieres podemos pensar en ciertas habilidades que actualmente pues esas personas le van a sacar más partido. Es esta idea de la inteligencia, que según el momento de la historia, el concepto de inteligencia debería revisarse porque la adaptación al medio pues depende del contexto y a lo mejor una persona que a día de hoy se considere muy inteligente, hace escasos 30 años, pues lo consideraríamos o entre un bicho raro o una persona inadaptada, ¿no? Entonces, ¿te atreverías a decir algún tipo de habilidad o competencia que tú ves, oye, esto hay que potenciarlo? Pues paradójicamente en el mundo moderno, las habilidades que yo creo están ganando más valor son las clásicas. La capacidad, por ejemplo, de comunicarte de una manera articulada, de persuadir de manera ética, es decir, de ser capaz de transmitir por qué crees que algo puede ser mejor, por qué crees que algo debería hacerse, cuáles son las bondades de algo, o al revés, cuáles podrían ser los posibles inconvenientes, el tener buenos valores, el ser buena persona, el ser alguien disciplinado, el ser alguien de fiar, lo que nos decían nuestros abuelos, nuestros padres, el autocontrol. En un mundo de gran abundancia, esa capacidad de autorregularnos es absolutamente fundamental. Aquí hay dos libros que no los mencioné al principio, pero si me permites la cuña. Uno se llama, Nación Dopamina, se debería no sé si lo en español probablemente, y el otro es La molécula del más, de The Molecule of More. Y básicamente hablan sobre ese circuito dopamina, este circuito control-recompensa, y cómo los conocemos, a día de hoy ya conocemos este circuito muy bien y cómo muchas entidades, muchas corporaciones, especialmente redes sociales, se aprovechan, pero todo tipo de tecnología y programas, se aprovechan de esos circuitos básicamente para esclavizarnos, para hacernos adictos. Entonces, ser capaz de autorregularnos, ser capaz de luchar contra ese intento de captar nuestra atención y de modificar nuestro comportamiento haciéndose dueño de esos circuitos, es una habilidad extremadamente valiosa y va de la mano del pensamiento crítico, va de la mano de la responsabilidad personal. De nuevo, y en resumen, estos valores, estas capacidades clásicas cobran mucho más valor, cobran mucho más importancia en el mundo moderno. Sí, curiosamente este tipo de habilidades nos va a hacer luego que este tipo de tecnologías las aprovechemos mejor, les saquemos partido. Lo que pasa es que esas habilidades no se pueden aprender en una formación concreta, sino que eso requiere un trabajo, una disciplina muy, muy específica. Y yo 100%, esa palabra de autocontrol lo llevo diciendo desde hace tiempo, que cada vez que leo sobre un tema, profundizo, al final siempre acabo, digo, es que es cuestión de autocontrol. O sea, es como casi todo acaba en esa zona. A mí lo que me preocupa con este tema es que ya desde hace unos años, con los documentales que han salido y la información que hay, es que ya todo el mundo prácticamente creo que sabe el juego de ciertas tecnologías con la captura de la atención, pero me da la sensación de que hemos entrado en una fase de que a la gente le da igual, ¿no? Es decir, bueno, pues sí, captan mi atención, mis datos, pero yo sigo entrando, ¿no? Entonces, bueno, a mí es un tema también que me preocupa, no quiero tampoco profundizar por ahí porque nos llevaría a otro tipo de episodio seguramente. Pablo, en el curso centrasteis de entrada en ChatGPT. Yo sí que fui percibiendo que os adaptabais muy bien a lo que las personas íbamos diciendo en la comunidad y poco a poco se fueron incorporando otro tipo de herramientas. Entonces, bueno, no te voy a preguntar mucho por ChatGPT porque yo creo que estarás también un poco cansado de tener que explicar sus funciones, pero ¿hay algo de sus últimas novedades o algo que destacarías de ChatGPT que tú veas que está siendo interesante? ¿O alguna de sus funciones que tú digas, oye, esta función merece pagar por la licencia de uso?
Sí, bueno, simplemente con las capacidades generales, desde luego a mí me merece la pena, pero entiendo que es una decisión personal. Pero respondiendo a tu pregunta, yo destacaría dos. Uno es Canvas, que es una especie de panel lateral que se abre en la versión de pago y que te permite colaborar sobre un texto con ChatGPT. Luego, hasta ahora, para los que no lo conozcan, sabrán que la dinámica general es tú haces una pregunta, le haces un prompt, un comando, recibes una respuesta y si algo no te gusta, puedes generar un nuevo prompt y obtener una nueva respuesta, que será más o menos parecida a la anterior, pero no va a ser la misma. Esta dinámica cambia de manera, y el cambio es sutil pero muy importante, cuando ahora tienes un texto y puedes literalmente pedirle a ChatGPT, trabajando sobre este texto, oye, pues cambia esto, añade esto, haz esta parte, baja o sube el detalle de complejidad del texto, de la explicación, hace esa experiencia mucho más colaborativa y en vez de ser un toma y daca de ida de pregunta-respuesta, digamos, ahora se convierte en un trabajo colaborativo con la herramienta y la experiencia es similar para aquellos que hayan tenido la experiencia de trabajar en un documento. Esto es muy típico en el ámbito corporativo, en una presentación, en un documento Word, de manera colaborativa, virtual, con compañeros de trabajo. Pues esto es un poquito lo mismo, pero en este caso tu compañero de trabajo es ChatGPT. A mí esa nueva funcionalidad me parece muy, muy valiosa y muy relevante. Y también destacaría algo que ya lleva unos meses entre nosotros, pero yo creo que la mayoría de la gente no utiliza y es muy valioso, y es el modo avanzado de voz. Y con este modo avanzado de voz tienes la capacidad de interactuar con ChatGPT, pues como si estuvieras hablando por teléfono, con lo cual yo hay bastantes escenarios en los que a lo mejor no resultaría útil estar chateando, mirando la pantalla o simplemente no me resulta cómodo, pero puedo estar hablando con ChatGPT sobre diversos temas y es un mejor medio. Uno, porque es otro canal de comunicación, pero dos, porque mis circuitos intelectuales se activan de forma diferente cuando puedo hablar con la herramienta. Ahí digamos que te comunicas de una manera diferente. Además lo puedes hacer pues dando un paseo, incluso haciendo ejercicio, dentro de otro tipo de contextos, y como que se activan zonas diferentes de mi cerebro y yo por tanto le estoy viendo mucho valor a nivel individual y le veo mucho valor a la hora de poder interactuar, por ejemplo, con niños y hacer de tutor de niños y de mayores. Tiene muchos casos de uso, por ese en concreto a mí es uno que me tiene enamorado, porque creo que la educación, volviendo a tu pregunta anterior, conectándolo, ¿no? La educación está en la base de todos esos valores que tenemos que desarrollar y desgraciadamente el acceso a la educación es muy desigual, pero este puede ser otro gran igualador, puede ser un buen tutor de niños que permite elevar y complementar el trabajo fundamental de los profesores humanos cuando estos profesores no estén. Entonces es otro canal más que puede ser muy fácil de usar para los niños y muy natural. 100%. De hecho, fíjate, me has recordado, Susana, la chica que nos ayuda en casa, le pregunté a su hija, oye, ¿cómo va este año? Está ya en primero, segundo de la ESO. Y dice, "Pues bien, lo que pasa es que tenemos algunos deberes, ejercicios que cuando estamos los domingos yo tampoco lo tengo claro, tengo que estar buscando en Google tutoriales y perdemos mucho tiempo". Y entonces le hice una presentación de ChatGPT y bueno, pues no lo conocía. Te puedes imaginar un poco cómo se quedó. Y es cierto, porque cuando un estudiante necesita esa tutorización, pues muchas veces el docente ahí en ese momento no puede estar y sabiéndolo utilizar les ha compartido tremendo. El tema de la voz, tú allí en Nueva York, imagino que ya llevarías un tiempo utilizándolo. Ahora ya incluso veo que aquí en España ya aparece en web, igualmente, en el Ujú. móvil apareció antes y en web. A mí al menos me apareció, creo, la semana pasada. Y bueno, es tremendo. Luego a nivel de idiomas, para practicar idiomas, bueno, tremendo, tremendo. Y más allá de ChatGPT, has hablado y habéis hablado también en el curso de Notebook LM, que yo creo que salió durante la celebración del curso. Estoy tirando un poquito de memoria, no tengo recuerdo exacto. ¿Por qué consideras, has comentado alguna vez, que es una de las mejores herramientas de IA generativa? Bueno, pues porque complementa lo que se le da bien a otras. Otras herramientas son muy poderosas para respuestas abiertas, anclados en un conocimiento general, pero
Notebook LM te permite anclar esas respuestas a un conocimiento específico, de manera por aterrizarlo, ¿no? Para el que no lo haya usado. Tú puedes subir tus documentos personales o tus documentos en tu equipo, en la empresa, y las respuestas se darán sobre esos documentos, no sobre... Entonces, esto, por una parte, te reduce las alucinaciones, te da unas respuestas más precisas y fácilmente verificables, porque tú puedes, dentro de la respuesta, pinchar, das en un numerito y te lleva dentro del documento donde dice eso exactamente. Entonces, esto abre nuevos casos de uso. Por ejemplo, dentro de una empresa, pues puedes subir tus políticas de empresa a la política de vacaciones y la gente ya no tiene que navegar no sé cuántos documentos o una base de datos para saber qué derechos tiene, pues no sé, cuando va a tener un niño. Ahora puede hacer la pregunta, puede chatear con el robot y no solo tiene una respuesta, sino que es capaz de verificar que esa respuesta está anclada en las políticas de la empresa. Luego, no diría que es mejor ni peor, pero sí que complementa bien a otras herramientas como ChatGPT o Cloud o Copilot. Mm. Dentro de las novedades que tú vas contando en tu newsletter, y bueno, antes de que tú nos puedas decir a cuáles deberíamos empezar a prestar atención y otras que no deberíamos hacer caso, antes de eso, me gustaría que contaras qué te motivó a ti o alguno de tus motivos para crear esta newsletter. Sí, pues la verdad es que surgió de manera muy orgánica y por demanda popular. Muchas veces decimos por demanda popular y es mentira, pero en este caso es cierto, porque había muchos alumnos que nos decían, claro, pero muy bien, hemos aprendido mucho, pero ahora como que se acaba el curso y qué va a ser de nosotros, ¿no? Porque esta tecnología está cambiando muy rápido, hasta ahora nos manteníais vosotros al día, pero ahora que no hay un canal a quien podemos seguir. Entonces mi primer paso fue decir, bueno, pues podéis seguir a esta gente, estos otros recursos, etcétera. Pero es verdad que nadie me divulgaba, nadie divulgaba como me gustaría divulgar a mí. Me gustaría, quiero crear la newsletter que a mí me gustaría que leyese mi familia, mis amigos cercanos. Es una newsletter o una lista que es una mezcla de noticias y opiniones, pero con las cosas que te son relevantes a nivel de usuario. Porque la inmensa mayoría, yo diría que todas las newsletters, seguro que hay gente haciéndolo muy bien ahí fuera, pero yo tampoco conozco a todo el mundo divulgando, ¿no? Pero la mayoría de las newsletters están orientadas o a un público más corporativo o a un público más técnico o son un negocio. Entonces, pues de nuevo, crean un poco de hype, un poco de humo. No lo critico, no hago un juicio moral, pero no es lo que yo quiero. Yo no vivo de esto y lo hago simplemente pues como una manera de, o lo empecé a hacer como una manera de aportar valor a la comunidad y cerrar ese gap que habíamos detectado de nuevo, de manera orgánica. No tenía ninguna aspiración más que esa. Ha sido bien recibida, luego gradualmente probablemente le preste más atención, pero de nuevo, es simplemente un vehículo en el que yo digo, mira, todas estas cosas son de lo último que ha pasado, porque lo tengo como una especie de boletín mensual. En este último mes, más o menos, estas son las dos o tres cosas a las que yo prestaría atención, que les puedes echar un vistazo, son interesantes, y después alguna cosa que yo ignoraría, porque creo que a día de hoy no te aporta nada. 100% yo como usuario de esa lista lo percibo así y se respira eso, ¿no? Las ganas de querer filtrar adecuadamente información sin ningún tipo de interés y cuando haya algún tipo de interés no dudo de que pues se lo vas a decir, oye, que ha salido la segunda edición del curso, pues os lo cuento aquí, pues ya está, no hay ningún misterio y no hay una intención de, tú lo decías, ¿eh? En alguna, si no hay novedades, pues no hay nada que comentar, no voy a escribir, ¿eh? O sea, no, Eso es. no mantengo una rutina por mantener la presencia y demás, no, ya está, pues si no hay nada que comentar, no hay una obligación, ¿no? Y yo creo que eso da pues mucha confianza a quien está leyendo y a mí personalmente me relaja para no tener que estar siguiendo a distintas personas con cierta desconfianza. Así que nada, yo te animo a que sigas haciéndolo y bueno, pondré las notas del episodio, el enlace para quien se quiera animar, tanto para suscribirse como para darse de baja, es gratis, o sea Así que es. animo a la gente a que pruebe. Y de esas últimas novedades, ¿destacarías algo? Y algo en el sentido de que merezca la pena ya empezar a pensar y otras que tú dirías, no perdáis el tiempo ni en ver la demostración de lo que dicen que van a hacer.
Bueno, pues yo creo que estamos ahora asistiendo a un cambio a una subida de nivel, las capacidades de estas herramientas en los llamados, en lo que se está conociendo como agentes. Y es básicamente dotar a estas herramientas de capacidad de razonamiento y también una cierta autonomía que viene por una parte dada por esa capacidad de razonamiento, pero también por la capacidad de interaccionar con herramientas y recursos externos que puedan, por ejemplo, ya no solo darte una respuesta, sino crear una cita en tu calendario o resumirte los mensajes o los mails nuevos que tengan o enviar un mail a alguien o eventualmente interaccionar, que mi agente pueda interaccionar con tu agente en vez de estar tú y yo, las personas físicas, viendo a ver cuándo podemos quedar para grabar este podcast, pues mi agente interacciona con el tuyo, se ponen de acuerdo y directamente crean la cita en el calendario, que me puedan generar una reserva para cortarme el pelo, pero también que puedan desarrollar programas de forma más autónoma. Esto está empezando ya a ser un cambio de paradigma y es real, se escucha hablar de ello mucho, pero es que realmente es real, es una realidad. Están verdes, la realidad es que están bastante verdes aún a día de hoy, pero no es humo. La tecnología está ahí e irá mejorando. En los próximos 12 y 18 meses probablemente empecemos a poder hacer tareas de manera, o sea, end-to-end o de principio a fin, de manera, si no autónoma, casi autónoma. Entonces eso es algo a lo que tenemos que prestar atención. En la otra cara de la moneda, mucha de la conversación es sobre inteligencia general o superinteligencia, conciencia de las máquinas. Cloud, por ejemplo, ahora ha contratado a una persona que va a llevar una especie de departamento sobre los derechos de las máquinas. A mí esto me parece que está demasiado lejos, me parece en ocasiones, o sea, o hay mucha confusión o hay otros intereses o hay otras motivaciones, ¿no? Pues en este caso no lo sé, pero a mí se me ocurre que no es que en cloud crean que estamos tan cerca de desarrollar máquinas con conciencia y con capacidad de sufrimiento que debemos ya empezar a pensar sobre sus derechos. Yo creo que es un poquito más de marketing y de posicionamiento, de cómo me diferencio yo de la competencia. Bueno, pues yo voy a ser el que esté a la vanguardia de este tipo de conversaciones. Y de manera similar, eh, la superinteligencia, lo mismo, de nuevo. No creo que estemos demasiado cerca, tal vez lleguemos a verlo, pero no creo que estos mensajes de 2027, incluso 2029, para la superinteligencia, yo no les veo mayor sentido. Eso a nivel más filosófico y a nivel más de andar por casa. Se nos ha llenado YouTube y muchas redes sociales de gente que te promete que vas a poder hacer todas estas cosas, que vas a poder generar ingresos pasivos, vas a poder hacer un trading maravilloso y hacerte rico. Todo esto directamente es mentira. O sea, esto no es así y a día de hoy la tecnología no permite hacer eso. Y aunque este tipo de tecnologías y herramientas te permitieran hacer trading, por definición te vas a hacer rico porque otra mucha gente va a estar compitiendo contra ti. Luego yo no veo un camino por el que en 18 meses tú te crees tu robot trader con ChatGPT y te haga rico. Yo personalmente no lo veo y creo que hay más ruido que señal en estos mensajes. Pues muy interesante. Como bien decías, el tema de la atención pues es importante y predicando con el ejemplo, pues este ayuda a que nos centremos en algunas novedades y en otras no, pues es vital. Yo tengo una curiosidad que yo no lo he seguido de cerca, pero en el caso de Apple, ¿en qué punto se encuentra a nivel de desarrollo de inteligencia artificial? ¿No están apostando? ¿Tienen algo en creación que puede cambiar mucho? ¿Sabes o intuyes por dónde van los tiros? Es que me genera mucha curiosidad. Sí, bueno, pues yo soy usuario tanto de los ordenadores como de los teléfonos, estoy bastante metido en el ecosistema. Bueno, realmente yo tengo un ordenador Apple, tengo un Mac, pero también tengo Windows y también tengo Linux, o sea, tengo de todo. Pero mi móvil principal es un iPhone y aquí estoy especulando, no soy un experto, pero a mí me da la sensación de que ellos se han quedado atrás por dos motivos. Uno, porque han tardado en empezar
digamos que al principio no estaban muy seguros de si esto tiraría para adelante o no estaban muy metidos. Y dos, porque tampoco es el core de su negocio, no venden más, realmente venden más hardware que software, venden software, venden programas muy depurados, pero nada, realmente nada en torno a la inteligencia artificial. Lo único que tenían era Siri y como asistente virtual y no funcionaba especialmente bien. Tiene una estrategia que me parece interesante, veremos si funciona o no. Han parecido apostar por integrar la tecnología con diferentes modelos. A día de hoy tienen OpenAI y tener ciertas capacidades tanto dentro del dispositivo que puedan ejecutarse en local como en una nube privada. Y esto es un poquito diferente a lo que bueno, a lo que yo pensaba, a lo que yo conocía, a lo que nosotros conocíamos hasta entonces, que es, oye, o ejecutas en local o ejecutas en las nubes típicas de Amazon, de Microsoft, de Google, etcétera, ¿no? Y ellos han dicho no. Hay una cosa intermedia en la que nosotros ejecutamos en la nube, pero es una nube privada. Esto me parece interesante. Han abierto ahí un nuevo modelo en el que puedes tener un poco lo mejor de los dos mundos. Tienes la privacidad de una nube privada, perdón, la privacidad de un dispositivo, de tu dispositivo personal, pero también la potencia de la nube. Entonces, si además pueden integrar estas capacidades, estas funcionalidades con diferentes modelos, y tú puedes como usuario decir qué modelo utilizas, me parece interesante y eventualmente entiendo, se rumorea, que tal vez no en 2025, pero ya en el 26, que sacarán su propio modelo. Y ahí tendrán que decidir, estarán un poco en una encrucijada, en un cruce de caminos, y tendrán que decidir si siguen ofreciendo una especie de menú de comida china en el que tú como usuario puedas decir qué modelo quieres usar o si te fuerzan, entre comillas, a usar el suyo. Pero bueno, sin ser yo un experto, dicho de nuevo, sí me parecería inteligente que ellos tengan su modelo, que tal vez no sea puntero, pero que tengan uno, que no estén secuestrados o en manos de otras compañías, porque son una compañía demasiado grande y demasiado importante como para estar 100% en manos de otros, que el día de mañana les cierren el grifo y de repente todo este negocio o este gran mensaje de Apple Intelligence que ha sacado, que no tenga un modelo detrás. Creo que eso es un riesgo operacional y reputacional demasiado grande y que querrán cerrar más pronto que tarde. Y tú que te mueves, pasas tiempo en Nueva York y Oviedo, ¿notas diferencias quizá te preguntaría, bueno, ya te ríes, no te interrumpo, cuéntame lo que se te ha venido a la cabeza porque seguro será interesante. Te iba a decir, ¿notas diferencias entre cómo se percibe a nivel corporativo o a nivel de usuario todo este tema? O sea, cuando te has reído porque hay algo que directamente te ha venido a la cabeza. ¿Qué ha sido? Sí, no, porque la comparación Oviedo-Nueva York, yo paso mucho tiempo en Oviedo, es una ciudad maravillosa, pero obviamente no es exactamente Silicon Valley. Eh, a ver, diferencias, pues sí, obviamente tanto a nivel de oportunidades del día a día, tanto personales como profesionales, aquel ambiente es más rico, pero también a nivel de adopción de la tecnología. Aquí todo llega un poquito más tarde, a Europa en general y a Oviedo en particular. Te da la sensación de que todo llega un poquito más tarde y algunas cosas no llegan. Pues obviamente cuando tengamos los robotaxis de Tesla en todas las calles de Nueva York, probablemente no los tengamos aquí. Cuando tengamos acceso a los últimos modelos, pues siempre se liberarán allí un poquito antes. Dicho eso, a nivel global, a día de hoy, creo que se sigue viviendo mucho mejor en Oviedo que en Sin Nueva duda. York, pero lo ideal es poder tener acceso a lo mejor de los dos mundos. Sí, 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 sí. Bueno, en Murcia llega todo antes que en España. Cuando vaya llegando la cosa a Murcia, yo te aviso y te pongo al día. Bueno, ahora que... Muy bien, el otro es Silicon Valley. Sí, sí, Murcia, Oviedo, Silicon Valley, buena conexión. Ahora que llevamos un ratito y a lo mejor te pillo un poco bajando la guardia, ¿nos podrías adelantar alguna novedad para esa segunda edición del curso? Sé que quedan unos meses, sé que con este tema, con los cambios que se producen, claro, diseñáis ya un curso de aquí a 3-4 meses,
pues es también complicado. Pero bueno, ¿alguna cosa que nos puedas adelantar que vaya a ser como, oye, un cambio sustancial a lo que habéis hecho en la primera edición? Bueno, pues te puedo adelantar que estamos trabajando en un nuevo curso. Va a ser una especie de, no de segunda edición, sino de vida inteligente, digamos, vida inteligente plus, en el sentido de que no vamos obviamente solo a actualizar los materiales, sino que vamos a añadir más sustancia, más empaque a esos módulos y también de manera más novedosa, quizás vamos a añadir nuevos módulos y nuevas temáticas, de nuevo por demanda popular. Una gran demanda popular que teníamos es mucha gente que quiere utilizar estas herramientas para gestionar sus finanzas personales, para gestionar temas de ahorro e inversión. Y de nuevo, cuando hay un vacío de poder y nadie habla del tema, vas a ser mucho más susceptible a que te cuenten cuentos y cosas que no son, a que te vendan humo. Entonces, lo que hemos pensado es que con mucha prudencia, con mucha honestidad, con mucha transparencia, vamos a contar de qué manera puedes mejorar tu conocimiento y tu comportamiento en estas áreas y tomar decisiones, de nuevo, mejor informadas en estas áreas, apoyándote en esta tecnología. Entonces vamos a tratar de cubrir ese espacio de poder o ese vacío de poder que entendemos que daba un poquito en el primer curso, precisamente porque no nos queríamos meter demasiado en esas áreas, pero nos estamos dando cuenta de que, uno, hay mucho interés, nos lo piden mucho, y dos, si no lo contamos nosotros, como pensamos que es, lo contarán otros y tal vez no lo contarán, tal vez no lo cuenten como a nosotros nos gustaría contarlo. Luego, por ejemplo, en alguna de las sesiones, claro, estaba muy bien porque hablabais de entrenamiento, por ejemplo, y hacíais una primera introducción pues, a los básicos del entrenamiento. Entonces, claro, no solamente estás aprendiendo a utilizar inteligencia artificial, sino estás aprendiendo de los temas para luego, efectivamente, poder sacarle partido con la inteligencia artificial. Así que, bueno, 100% con esa idea. Y ya para finalizar, Pablo, un mensaje central que te gustaría lanzar a la audiencia de lo que hemos hablado o de algo que a ti ahora en este momento te apetezca decir, como, no sé si llamarlo consejo, pero bueno, como idea que te apetece compartir. Sí, pues yo aprovecharía el espacio para hacer un mensaje de optimismo. Creo que hay mucha preocupación en torno a este tema, pero yo soy optimista en el sentido de que podemos mejorar tanto a nivel individual como a nivel de Estado, a nivel colectivo, a nivel global. No es solo posible, sino probable que el futuro sea mejor. Dicho esto, no está garantizado, no nos va a caer del cielo, vamos a tener que trabajar, vamos a tener que aprender a resolver ciertos desafíos a todos los niveles y pudiera ser que en ciertos intervalos de tiempo estemos peor, pero que tengamos que empeorar antes de mejorar, que se produzcan, por ejemplo, ciertos desajustes en el mercado laboral que traigan consigo, desafortunadamente, mucho sufrimiento, pero que en el medio y largo plazo elevemos el estado de vida, el estándar de vida para todos, como ha venido pasando, por otra parte, a nivel global en las últimas décadas. Entonces, que esta tecnología sea un catalizador, un acelerador más de esta tendencia que está produciendo y que se vio interrumpida únicamente, si cabe, por la pandemia. Pero de no haber sido así, probablemente el 2020 hubiera sido, a nivel global, obviamente hay excepciones, pero a nivel global hubiera sido el mejor año de la humanidad. Bueno, pues que ahora que nos estamos tratando de empezar a recuperar, tratar de dejar esos desafíos atrás, utilizar esta tecnología para volver a esa tendencia a la que estábamos. Esa idea de que el cambio, pues todo cambio en una fase, al principio vamos a peor. Cuando provocamos un cambio, hay una fase en la que vamos a peor para luego ir a mejor que en el punto de partida. Así que nada, pues veremos lo que el futuro nos depara. Pues Pablo, muchísimas gracias. Cuando te satures de edificios y de verde, pues aquí en Murcia tenemos otras cosas para compensar con color marrón. Así que nada, pues de verdad, muchísimas gracias. Si no nos vemos antes, pues seguro que estaré en vuestro curso en esa nueva versión o ese nuevo curso, como realmente prefiráis llamarlo. Así que nada, muchísimas gracias. Venga, gracias a ti.